aquellas maravillosas revistas, capítulo 76. Modelos que han sido clave para sus marcas. Hay modelos de coches mejores, peores, más bonitos, más feos, más interesantes, pero hay otros que han sido sencillamente claves para su marca. A primeros de 1991 llegaron muchos de estos coches, a veces nuevos modelos, a veces interesantes versiones. En el mundo del motorsport, el Dakar celebró la edición 12+1, con lo que ello conlleva. Y para el final del podcast dejo un broche de oro. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Pero antes de comenzar, quiero responder a un comentario que en el podcast de Lobos con piel de cordero me decía uno de vosotros, uno de vuestros seguidores, y es que comentaba que me había dejado muchos modelos, muchos lobos con piel de cordero. A ver, quiero explicar a este seguidor, porque yo creo que la mayoría lo entendéis, cuál es la idea de este podcast, que buena o mala tiene una línea muy clara. Es ver la evolución del automóvil durante el final de los años 80 y los primeros 90 a través de las revistas de momento. Lo que voy contando es según van apareciendo en las revistas. Cuando digo, por ejemplo, ahora coches claves de las marcas en este año, no voy a decir todo, voy a decir lo que estaban apareciendo en las revistas que se ponían a la venta a primeros del año 91. Bueno, hecha esta aclaración que considero relevante, vamos a comenzar porque hoy os traigo cosas muy interesantes. Empezando por la primera, una prueba muy particular, pero muy interesante. Y que, bueno, ha sido la inspiración para el título de este podcast, Modelos que han sido clave, porque es una comparativa de las que en este momento que estamos hablando, primero del 91, eran los dos modelos más importantes y desde luego claves para SEAT. Me refiero, además, en 1991 tenían otro morbo, que era el primer modelo y el último. Estamos hablando de el SEAT 1400A, el primero, y el último, el SEAT Ibiza 1.5 Injection, como ponía en sus anagramas. Bueno, es muy interesante, como os decía, la prueba, porque fijaos que estamos hablando que el SEAT 1400A, el que probamos, además, que estaba en el Museo de SEAT, tenía el número de bastidor 1, el primer SEAT, lanzado el 13 de noviembre de 1953. Pero es que realmente el coche que probamos como el último, pues tenía otro número de orden muy importante, porque era el coche 8 millones de los fabricados por SEAT. Como vemos, eran coches muy diferentes. Muy diferentes. Uno daba el más antiguo, a pesar de tener mayor cilindrada, casi, menor. Aquí me he equivocado yo, porque es cierto, el 1400A tenía 1395 y el Ibiza, que era el 1.5, tenía 1461, un poquito más. Pero el coche más antiguo daba 58 caballos y el más moderno, con inyección, como exhibían sus anagramas, daba 100 caballos. En cambio, el peso, porque todavía no había llegado el momento de engordar los coches. Aquí todavía estaban adelgazando. Aparte que el 1400 era un coche mucho mayor. Un coche de 4,32 metros, una berlina de representación por 3,66 del Ibiza. Pero el SEAT 1400 pesaba nada menos que 1.300 kilos, mientras que el Ibiza, que por cierto se le criticaba de ser un coche pesado, daba en la báscula 935 kilos. Bueno, la verdad es que era muy interesante ver cómo había evolucionado la marca en estos tiempos. Llama la atención ver el vano motor. Esto sigue pasando. Si vierais el vano motor del SEAT 1400, es que parece casi un coche de juguete. Se ve un filtro enorme, una tapa de balancines de lo más normalito y medio vacío el vano motor. Dice, bueno, aquí cabrían 2 o 3 motores como este. En cambio, el Ibiza, que lleva motor transversal, con el anagrama, con la tapa de balancines donde pone el famoso SEAT System Porsche, además un filtro de aire más grande, todo mucho más constreñido, era un motor mucho más apretado. Bueno, se aprovechaba muchísimo más el espacio. Me hizo gracia porque probamos estos coches por carretera, a pesar de ser un coche mucho menos potente. Curiosamente, el SEAT 1400 era un coche de comportamiento más delicado, era propulsión trasera, con muchas inercias, se inclinaba mucho. Bueno, el SEAT Ibiza tenía una velocidad de paso por curva mucho mayor, era un coche de tracción delantera, por supuesto, mucho más fácil de llevar, más cómodo, más agradable. Bueno, es que el tiempo, pues claro, se nota. Me hace gracia la conclusión
porque se decía que había diferencias, como os estoy contando, pero que había algunas importantes y que merecían la pena destacarse en la conclusión. Una de ellas es que cuando se fabricó el SEAT 1400A, SEAT era una marca española, mientras que ahora, en este momento, ahora por supuesto, pero en este momento ya era prácticamente alemana. La otra, que el SEAT 1400 en realidad era un diseño de Fiat, no era un diseño de SEAT, era un diseño de otra marca. Mientras que el SEAT Ibiza tiene un enorme mérito y un coche, por eso digo, clave para la marca, porque no tiene parangón. Es el SEAT más auténtico, a mi modo de ver, que existe, porque ya sabéis que se diseñó Karmann la carrocería, Giugiaro. Karmann fue un poco el bastidor, Giugiaro el diseño estilístico, Porsche el motor, o sea, lo promovió todo SEAT, pero era un coche muy especial. Y luego, me hace mucha gracia la conclusión que dice, es que lo voy a leer, dice: SEAT produce en este momento, insisto, estamos hablando en enero del 91, a diario más coches que fabricó en todo el año 1953. Esperemos que en el año 2027, quiero que quede muy claro, año 2027, podamos expresar un dato tan significativo. Pues yo creo que no, porque las últimas noticias que vivimos son muy alarmantes y nos hablan, como que comentamos, al menos en un vídeo, creo que en más de uno, comentamos que SEAT podría desaparecer. ¡Qué pena! En fin, vamos a seguir hablando de coches claves, porque ahora no parecen tan determinantes el tipo de coche del que os voy a hablar. Pero entonces, que las berlinas medias tuvieran una gama coronada por una versión deportiva y vigorizada que actuase como motor de imagen para el resto de la gama, desde luego era algo muy importante. Y era la función de estos tres modelos que probamos, que eran el Alfa 75 Twin Spark, el Citroën BX GTI y el Peugeot 405 GTX. La verdad es que de esta comparativa, bueno, me gustan los tres coches. Me costaría mucho elegir uno. Desde luego yo creo que el orden estaría muy peleado entre el Alfa y el BX, y un poquito por detrás el Peugeot, porque ya era un poquito anodino y porque es tracción delantera. El Alfa tiene el encanto de ser propulsión trasera y el Citroën de tener suspensión hidroneumática. Pero lo que quería destacar es que todavía en los años 90, porque hicimos un vídeo comentando estas cosas del año 70 y primeros 80, cuando eran rivales, por ejemplo, coches tan diferentes como un 124 y un GS, que se parecen como una castaña, o un R12, cada uno de una configuración distinta, pero es que seguía pasando. Fijaos que el Alfa Romeo 75 Twin Spark, ¿qué tenía en común con los otros? Bueno, pues tenía en común más o menos el tamaño, que tenía un motor de 4 cilindros que ofrecía una potencia en el entorno. Anunciaba 148 caballos, estos motores nunca los dieron. Se acercaban mucho, 130, 135, pero los 148 nunca lo dieron. Twin Spark hace referencia a que tiene doble bujía de encendido. Lo que tenía el Alfa Romeo era que era propulsión trasera, con un eje trasero rígido tipo de Dion, la caja de cambios detrás, con lo cual el reparto de pesos era muy bueno. Un coche con un comportamiento dinámico, bastante deportivo, a pesar de ser una berlina. En el caso del Citroën BX, tiene en común un tamaño parecido, pero en cambio son dos volúmenes. El único de la comparativa que son dos volúmenes con portón posterior. Pero es que además tiene motor transversal, tracción delantera y suspensión hidroneumática. En este caso, el motor anunciaba 125 caballos y normalmente los solía dar. Estamos hablando, ojo, del BX 1.9 GTI, es decir, el 8 válvulas. Y mientras tanto, el Peugeot 405 pues era con motor transversal y tracción delantera, en eso se parecía al BX, además era el mismo motor de 1905 que anunciaba los mismos 125 caballos y que los daba. Lo que sucede es que en este caso la mayor diferencia estribaba en que el 405 era un coche de línea más tradicional, por supuesto de 3 volúmenes, y bueno, era muy distinto al BX. La verdad es que se decía que el Alfa era el más deportivo, el Peugeot, el que tenía más capacidad de representación, porque era una berlina muy bonita y era fácil de llevar, y que el X era un coche muy especial y que estaba un poco a mitad de camino entre los dos. Como os digo, una comparativa muy interesante. Vamos a hablar de un coche que tan clave ha sido que se puede hablar de que ha habido un antes y un después. Estoy hablando del Range Rover, que es el inventor del todoterreno lúdico y de lujo.
Hasta ese momento no podías ir al casino en un todoterreno, y con el Range Rover no solo podías ir al casino, sino que podías ir a viajar en un coche cómodo y potente. Comparábamos la última versión, probábamos la última versión en realidad, que era el V8 EFI, y digo probábamos porque, aunque esto se llamaba comparativa, comparar este coche con el Defender 110 TDI era un coche en las antípodas, pero son estas cosas que hacemos los periodistas para encajar las novedades más interesantes o más recientes en comparativas o en pruebas que puedan tener gancho. Yo diría que esto se trataba más que una comparativa, una prueba en paralelo. Bueno, ya sabéis que el Land Rover Defender es uno de los mejores, para muchos el mejor todoterreno que ha habido nunca, y el Range Rover, con su motor V8 de 182 caballos y un interior cuidadísimo, pues realmente, como os decía, es un coche que marcó un antes y un después. No el primero, pero este era un fiel continuador. Bueno, digo mucho bueno, me tengo que estar. Si estuviera Rodrigo me lo reprocharía, pero como no está, vamos a hablar de un coche que también sería clave para su marca, para Citroën, que era el ZX. ¿Y por qué? Porque en este momento en la gama de Citroën, entre los pequeños AX y Visa y el BX, que era un coche relativamente grande, había un verdadero abismo. La gama pues estaba digamos, absolutamente coja. Entonces, este coche era el que estaba llamado a cubrir ese hueco. Estoy hablando porque me hace mucha gracia. Estoy viendo un espionaje donde realmente es que se ve el coche prácticamente como fue, del modo definitivo. Pero es que 3 revistas más tarde, es decir, estoy hablando de revistas semanales, pues estamos hablando, por tanto, de menos de un mes, ya aparecía la novedad, es decir, el coche no se podía probar, pero ya me han mandado a los medios de información colecciones de fotos oficiales muy buenas, toda la información con todo lujo de detalles. No se habla de precio, pero ya se da una idea de cuándo podría ponerse a la venta este coche. Yo creo que en estos tiempos realmente los espionajes eran tan buenos que a veces pues las marcas se sentían asediadas, y como ya se daba tanta información, decían, pues mira, vamos a adelantar la novedad, aunque el coche se presente más adelante, por lo menos que ya los periodistas saquen fotos bonitas del coche y cuenten cosas que son exactamente las tal y como son. Bueno, del ZX, en este momento era un coche muy bonito, como os digo, estaba en el punto medio. Lo que más se destacaba, sobre todo en cuanto a bastidor, era que el ZX tenía un tren trasero muy novedoso, que era un tren trasero direccional. ¿En qué consiste esto? No es un coche de 4 ruedas directrices. No, sencillamente es que, como se hizo, yo creo que uno de los primeros coches que recuerdo este sistema, que era el Porsche 928 con su eje Weissach, cuando la rueda exterior trasera se comprimía por un fuerte apoyo, cogía una cierta convergencia, es decir, apuntaba un poquito más hacia adentro, de cara a hacer el coche más estable, más progresivo. Bueno, la verdad es que en el Porsche funcionaba muy bien, pero en el ZX, un coche mucho más simple, pues también funcionaba pero que muy, muy bien. Ya hablaremos de este coche porque, como os digo, hemos hablado del espionaje y de las novedades con algunas fotos y los datos, pero sin haber probado el coche. Seguimos hablando de modelos claves. Y yo creo que pocos modelos hay tan claves para Peugeot como lo fue el 205. Y diría más, dentro de la gama 205 los diésel, y dentro de los diésel los turbodiesel. Porque el Peugeot 205, que tuve la oportunidad de probar en ese momento, el 205, que se llamaba oficialmente el 205D Turbo, era un coche rápido, agradable de conducir, tenía 78 caballos, rápido, como os digo, atractivo, porque la estética era uno de sus puntos fuertes, confortable, y no era barato, pero consumía muy poquito. La verdad es que los consumos eran magníficos. Bueno, la marca anunciaba que el recorrido medio por ciudad no llegaba a los 7 litros, y por carretera bajaba claramente, si ibas a 90, bajaba claramente de 5 litros. Los consumos reales no estaban tan distantes de lo que estamos contando. Ahora vamos a hablar también, porque estoy haciendo un repaso a todo lo que tengo por aquí,
Os he hablado, y de hecho estoy trabajando en un vídeo para contar qué es la plataforma tipo 4. La plataforma tipo 4 fue una plataforma chasis bastidor, digámoslo así, lo que es suspensiones, para acoger al subchasis con el motor, pero con las mismas suspensiones, mismos refuerzos, que compartían Fiat, Lancia, Alfa Romeo, que más o menos están todos en el mismo entorno, y además Saab. Bueno, pues en estos momentos tuvimos oportunidad de probar en Italia a uno de estos coches, que era el Fiat Croma. La verdad es que el Fiat Croma es un poco patito feo, porque el Lancia se habla mucho, el 164 también, el Saab 9000 también, y el Croma es un coche muy honesto. Para mí, aunque sea un coche discreto, es bonito, no es un coche llamativo, que fue uno de los primeros coches en utilizar inyección directa. Las mecánicas turbo eran magníficas, el coche estaba muy bien acabado, era sólido, porque los Fiat tienen fama de que ser coches delicados, pero os aseguro que el Croma, y he tenido oportunidad de probarlos, no hablo ya cuando eran nuevos, sino de coches ya trabajaditos, con muchos años, eran coches extraordinarios, muy fiables y que iban francamente bien. Hemos acabado la parte del producto y llegamos al motor Sport. Y ya sabéis, lo contábamos en el podcast anterior, que en los primeros de años, todos los primeros de años, el protagonismo del mundo del motor Sport, el mundo del motor, me atrevería a decir, era el París-Dakar, que en el año 91, bueno, la edición que empezó en el año 91, o a caballo, finales del 90 y 91, pues era la edición 12+1. Y luego dicen de mí que tengo cierta prevención por este número. Bueno, es que a lo mejor tengo alguna razón. Solo voy a decir dos cosas. Tres. En esta edición hubo 2 Citroën oficiales incendiados. Hubo problemas políticos que tuvieron que pasar por algunas zonas, la caravana del Dakar, escoltadas por los ejércitos. E incluso hubo un asesinato. Un piloto de la asistencia, además de Citroën, fue asesinado. Bueno, esto fue el Dakar en su edición 12+1. Insisto, para que luego me digan que tengo manía ese número. Por algo será. Lo cierto es que con un Dakar que fue muy complicado, por mucho caos, por lo que os digo, que se incendiaron coches, hubo problemas, se veían fotos del Dakar corriendo entre columnas de blindados y de soldados que se supone que estaban para proteger a los participantes, pero yo creo que algunos más que confianza daban miedo, la verdad. Bueno, pues en todo este caos se erigió, como siempre hacen los buenos, un superpiloto, un pilotazo, que es nada más y nada menos que Ari Vatanen, que ganó con el Citroën ZX Rally Ride por delante de otro gran piloto. Para mí no es tan bueno como Vatanen, pero en esto de los Ride era muy bueno, que era el Artis, con un Mitsubishi Pajero, y delante de Fontenay, que es otro gran piloto especialista en rides, que bueno, pues también lleva un Mitsubishi y que hizo una magnífica prueba y se sobrepuso todas las dificultades. Empezaba el año 91. Ya sabéis que después del Dakar llega el Monte Carlo, pero bueno, en realidad lo que llega es el Campeonato del Mundo de Rallys, que en el 91 prometía y mucho, y cumplió sus promesas, porque eran los mundiales de rallies que a mí me gustaban. Simplemente os voy a nombrar de pasada los rallies que se disputaban, si van a disputar este año. Lo voy a decir un poco al orden geográfico, me atrevería a decir. Se empezaba con el rally de Monte Carlo, un rally de asfalto, pero que normalmente no había llegado al cambio climático en el 91, solía ser sobre nieve. Luego el Tour de Corse, que era un rally en la isla de Córcega muy complicado, del 100% asfalto. Luego un rally maravilloso. Luego, no hablo por orden alfabético de la celebración, ¿sí? Sino estoy hablando un poco por el orden, estoy saltando dentro del mapa y por orden, como diría un amigo mío, de caída. El Rally de Cataluña, un rally muy interesante porque había pruebas de asfalto y de tierra. El Rally del RAC, un rally sobre tierra, pero además con tramos secretos. El Rally de Portugal. ¿Cuánto echo de menos al Rally de Portugal? Lo tenía todo, un trazado espectacular, pruebas de asfalto, pruebas de tierra, la mejor afición del mundo, unos sitios preciosos, gente amable, buena comida, precios asequibles. Para mí es una pérdida enorme en el Mundial que este rally no sea puntuable para el Campeonato del Mundo. El Rally de Argentina, un rally sobre tierra muy interesante. El Costa de Marfil, que era
de los pocos rallies que quedaban africanos en esta época. Se seguía haciendo el Rally Safari, que era, yo siempre lo digo, era como un Super Dakar porque era más corto, pero había que ir a toda velocidad. El Rally de Nueva Zelanda, que nunca me gustó porque eran tramos muy sosotes y muchas veces pues alrededor de los sembrados y prácticamente rectas con curva de 90 grados. El Rally Australia, más de lo mismo. El Rally Acrópolis, otro de los grandes porque era un rally durísimo sobre tierra. El Rally de Finlandia, el Mil Lagos, un rally muy particular, desde luego sobre hielo, pero además con muchos rasantes y que no se podían entrenar esos rasantes, o sea que lo descubrías según participabas. Y luego el Rally de Suecia, que se disputaba en febrero, por lo tanto nieve asegurada, y era un rally pues espectacular, muy muy bueno, y todos estos rallies conformaban para mí pues un campeonato del mundo que me gustan. Las pruebas que había me gustan más que las que hay ahora, yo lo siento. A lo mejor es nostalgia, pero ¿qué le voy a hacer? Y decía que para el final de este podcast había un broche de oro. Y es que no se me ocurre mejor final para este podcast que un reportaje del que os voy a hablar. Decíamos que el tema de hoy eran coches claves, pero es que este personaje es clave en la historia del mundo del automóvil, del mundo del motorsport y en especial de la Fórmula 1, donde para muchos, y entre ellos para mí, es sencillamente el mejor piloto. Hablamos, ya lo habréis imaginado, por supuesto, de don Juan Manuel Fangio, que en el año 91, concretamente en el mes de junio, iba a cumplir 80 años. Bueno, con este motivo se le hacía una entrevista y es que cualquier excusa era buena para hablar con Fangio, porque además era un tío encantador, gran contador de historias. Y bueno, ¿os imagináis quién hizo esta entrevista? Seguro que los que me seguís lo imagináis. Paul Frère. Un privilegiado. ¿Cómo no voy a tener envidia de Paul Frère? Envidia además de admiración. Bueno, la entrevista se hizo en el Museo Fangio y no tenía desperdicio. Hacía un repaso a lo que era su carrera, él contaba sus comienzos en lo que es el turismo de carretera, estaba con su sobrino. Bueno, la verdad es que es una entrevista que, como os digo, es que hablar con Fangio, yo que he tenido, no mucho, pero he tenido oportunidad de tener un par de charlas con él, bueno, era una auténtica maravilla, era una maravilla y encima es que además yo adoro el acento argentino, con lo cual es que ya lo tenía todo. Bueno, un grande y un reportaje que es de esos reportajes porque yo al final cuando un reportaje, la revista la devoraba, según la compraba me la leía de cabo a rabo, pero luego es que volvía y repetía y había reportajes como este que lo leía varias veces, pero no esa semana, sino semanas después. Tenía una estantería justo encima de mi cama, que por cierto un día se me cayó encima, me podía haber matado con todas las revistas, y por las noches, en vez de, a veces leía libros, pero muchas veces lo que hacía, voy a leer la entrevista de Fangio, voy a leer la prueba de este coche, me la leía y me las releía hasta que algunas incluso casi me las sé de memoria. Bueno, pues esta era una de ellas. Y como os digo, es el broche de oro para el final de este podcast, que espero que os haya gustado. Ya os he contado un poco cómo lo estamos haciendo. También os digo que estoy pensando en que tengamos novedades el año que viene y hacer al menos una vez al mes una entrevista a algún personaje, no necesariamente famoso, porque yo reivindico que la gente interesante no tiene por qué ser famosa necesariamente, pero con alguien que tenga historias que contar. Ya sabéis que yo siempre digo que un periodista es aquel que tiene cosas que contar o aquel que conoce a personas que tienen historias que contar. Así que os traeré esas personas. Ha sido un placer estar con vosotros en este podcast. Espero que le hayáis disfrutado y espero pues que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.